Muy buenos días. Muy contentos de estar en este tercer día de nuestro coloquio, la música contemporánea vista por sus intérpretes, que ha tenido dos primeras jornadas realmente extraordinarias con muchísimo material que va a quedar ahí disponible para investigadores, para el público en general, para estudiantes. Han sido sesiones realmente memorables. Hoy lamentablemente hemos recibido el mensaje de el maestro Roberto, que tiene una dificultad con sus ensayos de la orquesta, y entonces nos ha expresado su imposibilidad para estar aquí con nosotros esta mañana. Esa es la razón de nuestro retraso, pero en alternativa, quisiera decir que pensamos en algo que estábamos haciendo de aquel lado de las cámaras, mi colega, amigo, investigador del CENIM, el maestro José Antonio Robles y yo, platicando de muchos temas, y ante este cambio de planes de esta hora, se me ocurrió pedirle que nos platicara un poco de esas ideas que están alrededor del tema central del coloquio. Él es un musicólogo notable que es tanto especialista en temas, digamos, novohispanos, como especialista en historiografía y especialista, digamos, en esas fronteras de la musicología con la filosofía de la música. Y precisamente es este ámbito, la filosofía de la música, el que engloba de mejor manera ese diálogo que estamos tratando de crear con los intérpretes, porque el eje de este coloquio ha sido el pensar de nuevas maneras la musicología, pensar que el enfoque centrado en el compositor y en la partitura, que son importantísimos, no debería excluir el punto de vista de los intérpretes en muchos sentidos. La idea de hacer una musicología de la interpretación es algo que nos interesa muchísimo y que hemos empezado a ejercitar con nuestros colegas intérpretes de este coloquio. José Antonio, muchísimas gracias por aceptar esta conversación que nos permite salir digamos, de donde estábamos charlando en pasillos a que podamos compartir tus ideas con las personas que nos están siguiendo. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Y de hecho, el director de orquesta que tenía que estar hoy, pues como está ensayando para el Cervantino, pues es evidente que su orquesta va a tocar, entonces pues se le complicaron las cosas, pero esto nos lleva también a la posibilidad de pensar qué es lo que está más allá o más atrás de la interpretación musical misma. Para empezar diciendo que la interpretación musical, como la música misma, también tiene su propia historia. O sea, es la parte quizá más difícil de la historia de la música. ¿Por qué? Porque la musicología, desde su inicio en el siglo XIX, cuando se llamaba la ciencia de la música, en alemán Musikwissenschaft, a mediados del siglo XIX, cuando fue creada por Adler y por otros filólogos de la música, que tomaron como ejemplo la filología de la literatura para hacer una filología de la música, precisamente, decidieron que lo más importante era el documento, ¿no? Que siguiendo una idea incluso puede ser positivista o de otro tipo, de acuerdo a la filosofía de la época, lo importante para estudiar cualquier arte era tener el documento, ya sea el poema escrito, la partitura, la obra de arte, etc. Entonces la musicología nace así, como estas ciencias académicas, disciplinas académicas, científicas o humanísticas que en Alemania y en el centro de Europa estaban buscando estudiar el objeto mismo de esas artes, en el caso de la música, la partitura. Entonces, pues los primeros trabajos de la musicología fueron, como ustedes bien saben, la edición de las obras completas de los grandes compositores. Grupos de musicólogos se dedicaron a hacer el catálogo de Mozart, de Beethoven, de Bach. Bach fue uno de los primeros que recibió
esa atención y se hicieron ediciones de cientos de volúmenes con las obras de Bach, de Beethoven, de Mozart, etcétera, ¿no? Y así se fue creando un estilo de edición, ¿no? Científica, aparentemente, a partir del manuscrito del compositor, que era la fuente primaria del cual se tomaba. Claro, a la hora de tomar el manuscrito empezaron a surgir las dudas, ¿no? Por ejemplo, los solos manuscritos de Beethoven tienen tal complejidad y tales variantes y tachonaduras, y que eso hacía muy difícil fijar un solo texto. Pues entonces surgió esta idea editorial de que, bueno, hay que tomar una decisión y hay que, aunque haya muchas opciones, hay que tomar una, y así se publica, y ya con el tiempo se irán haciendo cambios, y así va surgiendo la musicología, haciendo todo este trabajo, ¿no? Por cierto, este trabajo en México, pues no lo hemos hecho todavía a ese grado, todavía nos falta editar mucho de la música de nuestros compositores, pero así inicia la musicología, dándole mucha importancia no solo al compositor, sino a sus rastros evidentes manuscritos, ¿no? Entonces, el personaje principal de la musicología no era ni siquiera el compositor, era la obra del compositor. Después, en segundo lugar, venía el compositor, y hasta ahí, porque no era todavía importante estudiar la historia del intérprete. Exactamente, ese es, porque además estudiar, digamos, al intérprete es estudiar un texto que no tiene documento, por decirlo así, ¿no? Hay que deducirlo de la interpretación misma de las obras, ¿no? Lo que hace un intérprete no está escrito, es como lo que hace en danza, o lo que se hace en danza o en teatro, es decir, no se pueden escribir muchas cosas, y eso que no está escrito estaba fuera del ámbito de lo estudiable, digamos, según esto que nos estás contando. Entonces, ¿cuándo consideras que empezó este interés en la reflexión sobre el intérprete? Yo creo que hoy es ya algo indispensable, no puede pensarse la musicología sin hacer esta reflexión desde el intérprete hacia el intérprete. Pero ¿cuándo crees que empezamos a poner atención suficiente a este hecho? Bueno, yo creo que lo que ayudó mucho a la musicología histórica, que es la disciplina que estudia estas cosas, porque recuerden que había otros tipos de musicología, había una especie de musicología que estudiaba los hechos y fenómenos físicos de la música, que era la parte más científica, ¿no? La acústica, el sonido, todo este tipo de cosas. El análisis. El análisis, la teoría musical, que era lo más científico. Por otro lado, la historia de la música, pero ya desde el siglo XIX se hablaba de algo muy curioso, que era la musicología comparativa, o comparada, dice algunos, yo creo que es más correcto, comparativa. ¿Y qué era esto de la musicología comparativa? Pues comparar las distintas culturas musicales del mundo, que no se parecían en nada a la occidental, ¿no? Entonces empezaron los primeros investigadores también en Alemania y en otros países de Europa a estudiar las culturas de estos países. Estaban sorprendidos de ver que otros países también tenían notación musical, como China. Por ejemplo, China tiene la estructura musical más antigua de la humanidad, ¿no? Más de 5,000 años. Ahora recientemente se está viendo que la coreana también es muy antigua, y que parece ser que es un poco más antigua que la china. En fin, entonces hay ahí discusiones, pero qué curioso saber que las primeras notaciones musicales de la historia son asiáticas, ¿no? En cambio, otros países, por ejemplo, como en la India y otros países que se estudiaban en esa época, con el avance de los descubrimientos y la posibilidad de llegar en barco a esos lejanos países, se sorprendieron de que, al contrario, la música no se escribía, sino que se memorizaba totalmente, como es en el caso de la música de Indonesia, el gamelan y todo eso, que es impresionante cómo orquestas gigantescas de instrumentos se memorizan totalmente la música, sin tener una sola partitura y sin la indicación de un director que va rigiendo. O bien las culturas que improvisaban, como la hindú o la árabe. Entonces, todo esto desde el principio causó cierta consternación en la musicología occidental, pero sin embargo empezaron a haber algunos estudios no tan importantes hasta el desarrollo de la etnomusicología, ¿no? Claro, sobre todo porque al no haber una partitura, digamos, el musicólogo ortodoxo se quedaba sin
sin caminos que seguir, ¿no? Y todavía no había grabaciones. Lo que hace una gran diferencia es cuando empiezan las grabaciones, ¿no? Hacia 1880 y tantos, hacia finales del siglo XIX, las primeras grabaciones muy primitivas, que hoy nos parecen pues, muy difíciles, fueron la primera forma de fijar, aunque sea que es otro tipo, un nuevo tipo de texto, es otra forma de conservación, es otro texto, es otra notación de alguna manera, ¿no? Entonces, desde el principio, los musicólogos orientalistas o primitivistas, como les llamaban, no occidentales, se basaron más en la grabación y desarrollaron más la grabación. Entonces, ya desde fines del siglo XIX tenemos algunas grabaciones. Primero en los primitivos rollos de cera, como ustedes saben, ¿no? Que les cabía un máximo de 3 minutos y que todavía se conservan mucho y que son bastante fieles hasta eso. Algunos incluso investigadores alemanes, franceses, vinieron a hacer investigación a México a finales del siglo XIX, hicieron unas primeras primitivas grabaciones de música indígena, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la grabación entonces se volvió un gran aliado para el estudio del fenómeno musical mismo, es decir, la música que suena y que está siendo interpretada. Que ese es el gran tema filosófico, ¿dónde está la música, no? Está en el intérprete, en las grabaciones, en la partitura. O sea, es muy interesante ver la multiplicidad de respuestas que se pueden dar a esa pregunta. Pero de pronto hay lo que ya podemos llamar con conciencia en las últimas décadas una musicología de la interpretación, una musicología del intérprete que busca estudiar, no digamos, no hacer el estudio cultural, que es otra visión, otro ámbito de estudio también, lo que está en el alrededor del fenómeno sonoro, sino pensar las cosas un poco como las piensa el intérprete, como el intérprete hace proyectos, hace procesos de investigación muy complejos que transmite sin palabras, los transmite con una práctica instrumental, ¿no? Pero de pronto se vuelve interesante para la musicología preguntarse ¿y qué es lo que hace? ¿Cómo podemos llevar a palabras eso que está haciendo? ¿Cómo lo conceptualiza? ¿Cómo planea sus prácticas escénicas? ¿Cómo resuelve cosas? A mí me gusta citar un ejemplo de Rubinstein, porque creo que detrás de cada gran intérprete hay un gran investigador que llega a conclusiones que no publica como un paper hablando de musicología, sino que esas conclusiones de investigación las incorpora a sus prácticas, ¿no? Hay la célebre versión de la Kreisleriana de Schumann, de Rubinstein, que si uno la ve, uno tiene, digamos, en la mano derecha una melodía en octavas, muy de la época, y en la mano izquierda un arpegio que parece muy de la época también, uno de esos arpegios que empiezan en el registro grave con una nota en octava probablemente, y luego vienen arpegios que ya es un prodigio alcanzar a ir y regresar en el tiempo específico. Y lo que hace Rubinstein es de pronto destacar notas individuales en ese frenesí y crear un coral que no parecía estar ahí, ¿no? Y desde ese momento la Kreisleriana es una obra distinta. Ese me parece un ejemplo de lo que pasa con la investigación de intérprete, ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo. Yo creo que a veces se nos olvida que los investigadores no somos nada más los musicólogos o los historiadores del arte o del teatro o de la literatura. En el proceso artístico, creativo, todo el mundo investiga. El creador investiga, ¿no? Los intérpretes, los performers investigan. Y por supuesto los especialistas de historia, eso también investigan. Entonces, son diferentes tipos de investigación. Yo hablaría hay un tipo de investigación que es aplicada, ¿no? Y un tipo de investigación que es de otro tipo reflexivo. Entonces, en todos los casos puede haber reflexión, pues, pero hay mucha investigación aplicada en los artistas que ni siquiera a veces ellos se dan cuenta que la están haciendo. Es algo muy interesante. Cuando les dices, tú eres un investigador de la pintura, dices, no, pero ¿cómo? Claro, pues estás investigando con textura, estás investigando con materiales. Lo mismo pasa con los músicos, que a veces no se dan cuenta que para componer una obra requieren de muchas horas de investigación, ya sea que usen tecnología o que usen instrumentos musicales que ellos no conocen. Es decir, la investigación y la curiosidad investigativa siempre está presente en el proceso creativo. Y es bueno recordarlo,
por lo que tú decías. Ahora bien, en cuanto a la música y a la musicología, recordemos que la disciplina moderna, que se vuelve como la disciplina hermana de la musicología histórica, se funda hasta 1950, más o menos, a mediados del siglo XX, que es la etnomusicología. Y la etnomusicología continúa, pues, la tradición esta de la musicología comparativa desde el siglo XIX, y ya se formaliza más, se crean revistas especializadas y demás. Y entonces, curiosamente, en los años 50 también mejora mucho la calidad de las grabaciones de carrete abierto, que ya existían desde antes, ya surge la tecnología de discos de larga duración. Entonces, esto abre un panorama increíble para el investigador que es etnomusicólogo, para investigar culturas de varias partes del mundo. Yo creo que la labor del etnomusicólogo tiene mucho peso también, aunque no se quiera a veces reconocer, en lo que hacen los musicólogos históricos. Ellos se dieron cuenta de todo lo que nos estábamos perdiendo. Y entonces surge también, yo creo que desde los años 50, 60, una subdisciplina, así se le llama, dentro de la musicología histórica, que se llama performance practice, o práctica de la interpretación, que empieza tímidamente y durante toda la segunda mitad del siglo XX va generando revistas, va generando disciplinas, un poco de la mano de toda la reflexión sobre el proceso editorial de la música, porque cuando los musicólogos tenían que editar la música, se daban cuenta de todas las inconsistencias de los compositores. Es decir, a veces los compositores se equivocan, son seres humanos, a veces ponen una nota que está mal, hay que corregirla, hay que hacer una nota crítica. Todo el proceso de edición crítica de la musicología, que se basa en el de la literatura también, cómo editar una novela o cómo editar críticamente una partitura de orquesta, una ópera, que es algo muy complejo, lleva pues a toda una reflexión sobre hasta qué punto el musicólogo tiene derecho a meter mano en la obra de un creador, de un compositor. Y entonces se dan cuenta que a veces es necesario, que hay cosas que no se pueden tocar, por más que se hayan dicho, en fin. Y también se empieza a estudiar la historia misma de la interpretación. Por ejemplo, empiezan a darse cuenta estos especialistas que hay como un intento desde que va subiendo poco a poco, desde la más remota antigüedad, desde la música griega, desde la música medieval, renacentista, va creciendo cada vez más el interés por cada vez anotar mejor la música. Por ejemplo, a los músicos medievales no les interesaba la precisión, ni siquiera se sabe bien el ritmo, ni siquiera están precisas las alturas muchas veces de la música medieval. Por ejemplo, en el canto gregoriano es diferente, en la evolución de las notaciones gregorianas y del canto llano, sí se va viendo cada vez un mayor control y precisión de las alturas, pero casi todas estas notaciones primeras se basaban en la memoria. Asumían que el intérprete ya conocía de memoria y solamente les daban indicaciones para que no se olvidaran del todo. Entonces es una notación muy distinta. La notación ya mucho más cuidada surge curiosamente con el desarrollo de los instrumentos musicales, con la tecnología de los instrumentos musicales. Y una de las mejores notaciones que se han descubierto por los musicólogos son las tablaturas, es decir, las notaciones que te indican cómo tocar una nota en un instrumento y no te ponen la nota musical misma, ¿no? Incluso esto es mucho más preciso que otro tipo de notaciones porque tú vas a un instrumento, tocas donde se te dice que debes de tocar o aprietas el hoyo de la flauta que te dice que hay que tocar y se acabó. Entonces, y las tablaturas son un invento antiquísimo de los árabes. Oye, me hace pensar esto que dices en algo muy interesante, y es que ese enfoque en el compositor en el que se basa la musicología tradicional, como bien relatas, implica que primero existió el compositor y luego el intérprete, ¿no? Pero siguiendo esta lógica histórica es al revés, o sea, primero hay intérprete. Puedes hilar un poco al respecto. Claro. Habría que ver desde cuándo surge la idea de un compositor, ¿no? Que se siente diferente al intérprete, pero en el principio todos los intérpretes eran compositores. Daba la impresión de que el intérprete tocaba algo que ya estaba ahí, ¿no? Sí. De algún modo. Y por lo tanto, lo que hoy llamamos improvisación era la única forma de componer o de crear, ¿no? Tú empezabas a cantar y te inspirabas, cantabas,
No había forma de escribir, ni te interesaba anotarlo. Lo cantaba, si a alguien más le gustaba, lo repetía. Y así se podían crear ciertas tradiciones orales. Recordemos que la tradición oral es la fuerza básica de la humanidad, ¿no? La memoria no escrita es una fuerza tremenda que va pasando a través de todos los siglos, a veces mucho más que la escrita, ¿no? ¿Cómo es posible que hay repertorios actuales, árabes y de otras culturas, que tienen miles de años y que se han conservado a través de la tradición oral y no necesariamente escrita? A veces se nos olvida que la tradición oral es tan fuerte o más que la escritura. De hecho, la mayor parte de las creaciones de la humanidad han sido orales, no escritas. Y eso hace que se haya perdido muchísimas obras de arte, muchísima música, pero al mismo tiempo se desarrollaron facultades de memoria increíbles. Todavía hoy, por ejemplo, si analizamos cómo enseña un maestro de música árabe, se hace por repetición. Todavía hoy se hace así. Es interesante ver los métodos de enseñanza en cada cultura, por eso te indica cómo se preserva la música también y cómo se aprende a tocar un instrumento. Un maestro de música árabe llega con sus alumnos, canta una melodía breve, los alumnos la repiten y va aumentando poco a poco notas, poco a poco, y los alumnos van memorizando hasta que se les llega, hasta que pueden repetir una melodía de 5 minutos perfectamente como la dijo el maestro. Eso, por ejemplo, para un estudiante de música occidental es imposible. No tenemos una memoria musical como la que tiene un árabe, ¿no? Por ejemplo, los pianistas suelen memorizar cosas impresionantes. Impresionantes, ¿no? Sí. Sí, pero a partir de la escritura. Claro, no a partir de la oralidad. Sí. Entonces, es muy bonito ver cómo dan clases los maestros, porque cada uno tiene sus instrumentos, van tocando en los instrumentos y van repitiendo la melodía que el maestro les va diciendo. Y en el caso de los hindúes, pues toda esta tradición maravillosa, igual que en la de los árabes, de la improvisación, ¿no? Y curiosamente, hay ciertas culturas como la árabe que tienen le dan mucha importancia no solo al intérprete, ¿no? No tanto al compositor, porque muchos de estos modos árabes y demás son muy antiguos y ya no importa quién los compuso, están ahí en la tradición oral, aunque sí hay algunos compositores y se les da su crédito como compositores, en fin, pero lo que importa más para muchas tradiciones no occidentales es el intérprete. El intérprete es el rey, ¿no? Las orquestas, los solistas, esto es lo que importa. Casi no se da crédito a los autores, porque los autores son parte de la tradición oral. Pero porque además no solo, digamos, el inicio de la música y la aparición del intérprete se dan juntas, pero el compositor aparece tardíamente. Sí. Históricamente se puede especular en una fecha aproximada, en culturas específicas, pero esa figura va tomando preponderancia con los siglos hasta llegar, yo diría, cuando menos al siglo XIX, que es el momento en el que se crea un romanticismo del compositor, ¿no? Incluso, yo diría, hay otra figura que no es la del compositor, o de una especie de ayudante del compositor, que era podemos llamarle el recopilador. Por ejemplo, muchas de las cosas que se imprimieron en el siglo XVI, en los siglos XV y XVI, recordemos que la primera obra musical impresa en Venecia por Petrucci es en 1501, ¿no? Ya en el siglo XVI. Antes solamente hubo manuscritos, pero ¿qué creen? Hubo imprenta musical mucho antes en Asia. Ya se demostró que hubo, los chinos tuvieron su imprenta musical, los coreanos, etcétera. O sea, Occidente llega tarde a la impresión musical en ese sentido. Y ahora no se da mucho crédito a esa historia. Pero bueno, desde que Petrucci en Venecia empieza a hacer los primeros esfuerzos por imprimir con el nuevo sistema inventado por Gutenberg, ¿no? Y aplicado a la música, es curioso, Petrucci usa la notación mensural que ya se usaba para la voz, para las obras vocales, pero empieza a usar también, sin ningún problema, las tablaturas. Y las primeras tablaturas para instrumentos de cuerda punteada editadas por Petrucci son de 1506, 1507, unos años después. O sea, es un avance impresionante en unos cuantos años,
cómo ya hay una impresión para laúd, para otros instrumentos que muchas personas podrían tocar con mayor facilidad de lo que se lee hoy una partitura, porque solamente había que pisar en los trastes del laúd, y había que medir arriba el tiempo de cada compás, pero, por cierto, ahí surge un poco la idea de compás, con los instrumentos musicales, mucho antes que en la voz, mucho antes. La medición en los instrumentos ayudó a la idea del compás, de dividir en pedazos más pequeños la notación. Pero bueno, ahí lo interesante es que ese esfuerzo de anotar, se van dando cuenta los compositores que a veces ellos no pueden hacerlo. Muchas de las primeras recopilaciones, por ejemplo, de Petrucci y de otros, no son obras suyas solamente. Después se investigó y se dieron cuenta que aunque él firma la recopilación, son de otros autores o son anónimas. Entonces, después los musicólogos estudiaron los autores que están dentro de esa antología, pero a los que no se les dio crédito. Al que se le dio crédito fue el recopilador. Fue a Pierre Attegnan, fue a todos, a los alemanes, a Neusiedler, a los que hacían antologías para laúd, para otros, para teclado, para flauta, y ya después se dan cuenta que usaron melodías tradicionales o de otros compositores. Es decir, el primero que tiene crédito no es el compositor, sino el recopilador. José Antonio, siempre es muy interesante charlar contigo porque hay temas que estiras de lugares completamente inesperados. Y uno podría no acabar, pero me gustaría traerte digamos, a la realidad actual de México, a la realidad de la investigación musical en México, para preguntarte qué opinas, qué reflexiones te suscita un ejercicio como el que estamos intentando en este coloquio de fijar historias, oír ideas sobre las prácticas instrumentales, ideas estéticas relacionadas que luego se relacionan con la educación, incluso ¿qué opinas de este ejercicio que me parece que es un primer ejercicio sistemático que se hace en México, ¿no? Bueno, yo creo que en México sí estamos un poco más atrasados que en otros países occidentales, siguiendo la tradición occidental. En cuanto a esa parte de la cultura mexicana. En cuanto a la parte de tradición oral, ahí sí no estamos nada atrasados, estamos igual que cualquier otro país. México tiene una tradición oral importantísima, de la cual surgen todos los tipos de son que hay en México, el son jarocho, el son huasteco, el son jalisciense, todos los sones que hay en este país, que son una riqueza, y que la mayoría vienen por lo menos desde el siglo XVII, XVIII, ¿no? y que todavía siguen inéditos muchos de ellos, y son orales todavía, ¿no? Sí, es interesante lo que dices porque, digamos, delata cómo al final en el modo de hacer mi pregunta yo mismo estoy partiendo de quienes interpretan música escrita, ¿no? Sí. Y está muy bien cómo abres el espacio para el intérprete que no tiene un texto, que es incluso el músico, no solo de la música tradicional, digamos, sino el jazzista. Tuvimos a Héctor Infanzón hablándonos de cosas así hace un par de días, pero muy interesante esa ampliación del concepto, digamos. Sí, yo diría que no se puede combinar la música de tradición oral con la música escrita, son dos mundos distintos. Y en los dos México no está mal, aunque un poco más atrasado en la edición de nuestros compositores. Bueno, los europeos ya tienen editados a todos sus grandes compositores del siglo XVIII, del siglo XIX, de parte del siglo XX, ¿no? Y ahora, pues ya los compositores actuales no necesitan que se les edite. Solitos hacen sus partituras, en fin, o sea que en ese sentido ellos ya hicieron su tarea. En México, el CENIDIM y la UNAM y otras instituciones estamos haciendo el esfuerzo por editar a los compositores a partir del siglo XVI, ¿no? Primero toda la música novohispana, que tiene sus propias complejidades de edición, pero que se parece mucho a la española, y en ese sentido tenemos muchas conexiones con España y con Portugal. Y por otro lado, la música del siglo XIX, que es música preponderantemente en México para piano, para voz y piano y para guitarra. La música orquestal empieza a florecer más en la segunda mitad del siglo XIX, y sí hay un repertorio importante de música orquestal, pero más bien en la segunda mitad del siglo XIX.
Entonces tenemos miles y miles de partituras para piano en los acervos de México, que algunos no han sido redescubiertos, de muchísimos compositores que ni conocíamos. Por cierto, muchas compositoras en el siglo XIX que están apareciendo. Así, algunos hablaban de que hay entre 50 y 100 compositoras del siglo XIX que apenas estamos empezando a descubrir, ¿eh? Muchas de ellas no eran compositoras profesionales, y es otra cosa muy interesante. No todos los compositores eran profesionales, o se dedicaban nada más a eso. Había muchas hijas de familia que tocaban el arpa, que tocaban el piano, en las tertulias del México decimonónico, que no pretendían ser compositoras, pero que tocaban sus piececitas para cuando venía la tía o cuando tomaban algún refresco, etcétera, ¿no? Y eso era visto normal. Hoy, cuando alguien va a visitar a la casa de alguien, no sale la niña a tocar, a presentar su última composición para piano. Más bien están jugando en el celular, ¿no? Están haciendo otras cosas, o están componiendo cosas con las nuevas tecnologías. Pero bueno, esa es otra cosa. También la idea del compositor profesional es una idea también más tardía en la historia de la música. Y, por otro lado, los intérpretes en México pues tienen una historia que también vale la pena historiar y que no hemos historiado bien. Apenas estamos conociendo. Hay un gran vacío, incluso hay un gran vacío. Incluso en la parte de historiarla, como dices, ¿no? Ahora, la gran ventaja que tenemos es cuando el compositor también es intérprete. Y voy a dar el ejemplo de Ricardo Castro, que es uno de los compositores que hemos trabajado aquí con la maestra Elena y otros investigadores que ya le han puesto atención a Ricardo Castro, porque fue el primer gran pianista que tuvo México, y el primero que dio giras nacionales e internacionales, lo cual no es poco decir. Ahora, la primera gira que da, la primera gira nacional que da Castro como pianista, después de haber tenido apoyo de Porfirio Díaz y demás, se debe en parte porque, bueno, le dieron un piano Steinway maravilloso que él estrenó como premio por sus conciertos en la Ciudad de México, dio una serie de conciertos en la Ciudad de México, y luego le organizaron una gira por 32 ciudades del país. ¿Gracias a qué? A que ya existía ferrocarril. Entonces subía su piano Steinway en el ferrocarril Ricardo Castro y llegó a 32 ciudades de todo el país. Nunca nadie había hecho esa proeza en México, y eso fue en 1903, antes de su viaje a Europa, ¿no? Bueno, eso lo volvió famoso en todo el país. Sin el ferrocarril, Castro se hubiera vuelto un héroe nacional del piano, ¿no? Que eso es de película, ¿no? Un Steinway con Ricardo Castro arriba de un vagón del ferrocarril, es una historia fantástica. Ya me estoy imaginando la película, imagínate, ¿sí? La podríamos hacer, ¿eh? Y es una historia de un intérprete al final. Claro, esa historia es... Como en película 1900, podemos hacer 1902. Sí, fue en el año 1902 esa gira. Quizá no escuchará el público que no está viendo lo que nos acaba de comentar Elena, quizá vale la pena repetirlo, ¿no? La doctora Kopilova nos estaba comentando de que así como hay una película que se llama Novecento, en 1900, podríamos hacer una película que se llame 1902, hablando de la primera gira de Ricardo Castro. Bueno, esa gira inicia toda una historia del piano en México importantísima, ¿no? Ahora, otro ejemplo, para hablar del otro gran instrumento de México, que es la guitarra, posiblemente incluso más importante que el piano en cierto sentido, porque la guitarra es más fácil de aprender que el piano, aunque ya a niveles concertísticos no es más fácil que el piano. En fin, hubo el caso de un guitarrista, ahorita se me escapa su nombre, que le gustaba mucho a Porfirio Díaz cómo tocaba, que vivía en Veracruz. Y Porfirio Díaz le mandaba un tren hasta Veracruz para que él fuera a tocar en su cumpleaños cada año, ¿no? Y entonces él iba y tocaba y luego lo regresaba. Y lo mismo hizo Porfirio Díaz con un grupo jalisciense que se llamaba el Cuarteto Coculense, que eran 4 músicos de un mariachi muy primitivo, que todavía no era el mariachi moderno, y que también lo traía Porfirio Díaz para su cumpleaños. El protomariachi. Es un protomariachi, un mariachi tradicional, cuyas grabaciones existen. ¿Por qué? Porque cuando llegaban a tocar para el cumpleaños de Porfirio Díaz, le dijo, estaba aquí la compañía Víctor, dos compañías norteamericanas que grababan música, y les pidió que grabaran a sus muchachos, ¿no? Entonces existen las primeras grabaciones del Cuarteto Coculense, que son de 1906, 1905, y el CENIDIM las digitalizó y están disponibles
si las quieren oír, son fascinantes, grabaciones en unos discos muy primitivos, que también les cabía 3 minutos por lado, pero que bueno, ahí están ya digitalizadas y se pueden escuchar. Disponibles en repositorio INVA, ¿no? Se pueden escuchar ya, pero bueno, gracias a la tecnología, pues tenemos esas grabaciones y podemos hablar un poco de la historia de estos intérpretes, ¿no? Ahora, la grabación ayudó muchísimo a la historia de los intérpretes, no solo de los compositores. Oye, José Antonio, pues entre las posibles conclusiones de este coloquio, creo que estás apuntando hacia una que es muy importante y que es de esas cosas tan obvias que no se ven, y es que no tenemos una historia de los intérpretes, una historia de la interpretación musical en México, ¿no? Con estos ingredientes que ha estado poniendo. ¿Hay algunas cosas, sobre todo de la música popular, ¿eh? Claro, antecedentes. Hay algunos libros y esto interesantes que hablan de la historia de la música popular, basadas sobre todo en intérpretes, porque es curioso, en la música popular se le da menos importancia a los compositores, claro. Casi siempre, ¿no? Sí. Se habla de la música de Pedro Infante, no, pero Pedro Infante no fue compositor, se refieren a la música que él cantaba o Jorge Negrete, pero ahí te muestra cómo cambia, en la música popular cambia la importancia del personaje, en la música de concierto, en la música clásica, el héroe es el compositor, pero ya va siendo hora que también pongamos atención en la historia de los grandes intérpretes, porque tuvimos, así como Castro, tuvimos otros grandes pianistas como Tomás León, ¿no? Que en el siglo XIX, mucho antes que Castro, en su casa hacía tertulias y fundó una sociedad filarmónica, que es el origen del Conservatorio Nacional de Música actual, ¿no? Y otros grandes pianistas, guitarristas, cantantes, no se diga. Ya hay algunos estudios sobre esto, pero tenemos grandes cantantes en México desde el siglo XIX. Entre otras, la más famosa, pues Ángela Peralta, ¿no? Ángela Peralta hizo famoso a México en todo el mundo. Además, fue una empresaria increíble que fundó teatros por todo el país. No, sí, es una historia impresionante, como se puede ver de esos bosquejos que trazas. Creo que sin duda es un tema ahí fascinante. José Antonio, yo sabía que es las partes que quizá el sustento de nuestra amistad es que me gusta mucho escucharte siempre con un café o en una situación como hoy. Yo no vi el café hoy. Te lo debo, en efecto. No hay café ahorita. Pero porque siempre resulta inagotable explorar todos esos rincones de tu erudición. Pero el tiempo se va volando con estas charlas, entonces debemos terminar, pero quisiera terminar pidiéndote una última reflexión para cerrar la sesión, ¿no? Pues sí, un poco retomando lo que estaba diciendo ahorita, que sí hace falta darle más importancia a otros 2 factores importantísimos para la historia de la música en México, hablando, y en general de la historia de la música, más allá del compositor o del editor mismo, ¿no? Que son muy importantes, los que producen la música escrita o los que la graban, digamos. Hay que estudiar a los intérpretes, sean populares o de la música clásica, directores de orquesta, de coro, de ópera, de lo que sea, a todos los que participan en el proceso de creación musical. Por ejemplo, en una ópera son muchos, no solo el director de orquesta, el director de escena, pero también hay que empezar a estudiar el público, que es la tercera parte que cierra el círculo virtuoso de la música, ¿no? Sin el público, pues no tendría sentido la vida del compositor, sin los oyentes, ¿no? Y ahí creo que también nos hace falta mucho trabajo en México. Ya se han hecho algunas cosas por ahí, afortunadamente, pero tenemos que los musicólogos aprender a salirnos del peso de la historia del compositor o del editor para irnos más hacia los intérpretes y para estudiar la historia de la audición musical, ¿no? Los lugares donde se oía la música, en la calle, en la escuela, las salas de concierto, hasta hace muy poco eran lugares minoritarios. La música se hacía en otros lados, ¿no? En las iglesias, en los teatros, en la calle, en fin. O sea que hay mucha historia que recuperar también de la ejecución y de la audición musical. José Antonio, pues muchísimas gracias, muy, muy, muy grato escuchar todo esto que comentas y creo que muy relevante para los fines del coloquio. Te agradecemos mucho, les mandamos un gran abrazo al maestro Roberto Beltrán Zavala y bueno, invitamos a quienes nos escuchan a nuestra siguiente mesa. Muchísimas gracias,
Un abrazo, José Antonio. Gracias a ustedes por invitarme. Gobierno de México.